había sido un poco el eje denominador de los primeros días de su gestión, el presidente iba camino a chocar. Y en consecuencia gira, de coger guante, lo hace por la necesidad política imperiosa de evitar ese choque. Empezaba el periodo de sesiones ordinarias, el Congreso podía discutir iniciativas de los legisladores, no solamente del Poder Ejecutivo, como todos ya sabemos. En ese contexto había advertencias crecientes respecto a que diputados y senadores estaban pensando en trabajar alguna fórmula jubilatoria, en trabajar alguna idea vinculada a materia impositiva. En consecuencia, trata de comprar tiempo, cambia el eje, retoma iniciativa política, le da con mucha astucia al presidente la idea de que efectivamente por ahí no era por la Cámara de Diputados, no era por el Senado, no era con los legisladores la negociación, que más bien la negociación que más perspectiva de éxito tendría, porque están en la misma que el presidente, es con los gobernadores, que también tienen la responsabilidad de gestionar, gobernar, tomar decisiones y afrontar la situación de ajuste importante de cuentas públicas que decanta en una recesión profunda y por lo tanto en una situación más delicada en términos de administración de la gestión pública. Así que yo creo que todo eso es lo que hemos observado. Luego lo que resta dilucidar es si vamos camino a una mesa de negociación o si vamos a lo que la oficina del presidente volvió a comunicar ayer, que ya Milei había advertido el viernes, que todo eso era posible en tanto y en cuanto la oposición y los gobernadores dieran un gesto aprobando efectivamente la ley bases, y a cambio Milei le ofertaba una ley fiscal que implicaría, entre otras cosas, más impuestos para una muy golpeada clase media que está pagando la inmensa mayoría del peso central del ajuste que está haciendo el gobierno. Así que creo que por ahora es un enorme misterio. Sí, sin duda. Más que todo porque, bueno, ayer el mensaje de Kicillof es que no va a aceptar. Veo que la CGT, en general el sector gremial, está presionando a los gobernadores peronistas para que no acepten. Se busca justamente que no quede en el centro de las acciones políticas el presidente, ¿no? Porque además hay una debilidad congénita en la idea refundacional de Milei, que es la idea refundacional de cuanto presidente asume en la Argentina, que en este caso va hacia el núcleo de algo que está pendiente en el país. Por Constitución debimos tener una nueva ley de coparticipación a diciembre del 96 y eso no sucedió tras la reforma del 94, porque para esa ley es necesario y es requisito indispensable el acuerdo de todos y cada uno de los gobernadores. Con lo cual, solo con que uno saque los pies del plato, máxime si es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en términos cuantitativos el más relevante, por la cantidad poblacional que cobija, más del 37% del total del país, bueno, definitivamente ahí hay una iniciativa que nace muerta. Entonces, en los efectos conducentes, que son cuando las cosas suceden o no suceden, es donde se juega la gestión. Y hasta acá el problema de Milei es que más allá de su enorme habilidad astucia y comunicacional y al mismo tiempo su empatía con buena parte de la sociedad en cuanto a la descripción de los problemas y la capitalización del enojo y por lo tanto las medidas anticasta que además tienen un enorme y alto apoyo popular, lo que resta es la acción. La acción implica la transformación y para eso se requieren reglas, para eso se requieren leyes, para eso se requieren conducción política. Y lo curioso es que la máxima figura política del país pareció, por lo pronto hasta el viernes, desechar la idea de conducir la política, porque seguía hablando como el outsider que denostaba a la política y que todo lo iba a hacer contra la política. Desde la inmensa minoría que implica un 15% del total de diputados y un 10% del total de senadores y sin ningún gobernador. La verdad que era de una osadía descomunal. Te consulto cómo ves vos la manera que está enfrentando la situación el gobernador de acá, de La Rioja, teniendo en cuenta que bueno, es muy crítico para con Milei, pero además en el último discurso se mostró con figuras como Vudú, como Zaffaroni y demás, obviamente todos del kirchnerismo. ¿Qué te impacta, qué imagen te deja eso? Que casi ambos se eligieron como adversarios. Milei le apuntó, le pegó los recitales, lo que ya conocemos, el vilipendio de fondos públicos, y Quintela intenta una resistencia de lo más recalcitrante, minoritario, absolutamente outsider por estos tiempos,
de una parte de ese kirchnerismo que no tiene ni siquiera las rémoras del pasado. Ahora, efectivamente se eligieron como adversarios. Acá el problema es que ustedes requieren, los habitantes, ya no el gobernador de La Rioja, de la llegada de fondos públicos, porque si no la prestación de servicios no se va a garantizar y la calidad de vida se va a ver mermada. Y no van a tener mejor calidad de vida, van a tener peor, van a tener peor educación, peor salud, peor seguridad. Sí, totalmente. Con lo cual, digamos, yo entiendo que ideológicamente un sector muy vasto de la sociedad diga, entrémosle con todo a Quintela. Ahora, si vos quitas los fondos de la noche a la mañana, sacás el fondo compensador del transporte, sacás el fondo educativo, no le mandás los fondos que discrecionalmente, por cierto, mandaba el gobierno nacional para abastecer y sostener la gestión, y en todo ese camino no tendés ningún puente y definitivamente vacías de contenido la gestión, ¿qué queda? Sí, y además lo que terminamos pagando los platos rotos somos nosotros en el medio, ¿no? Como sociedad. Es que al principio vos vas a ir contra el gobernador, vas a decir se equivocó. A los 6 meses, la pyme cerró, el comercio no vende, los salarios se pagan desdobladamente o con BOCADE, un BOCADE que va a tener un mercado secundario que no va a ser el 100, por lo tanto vas a licuar salarios de los empleados de la administración pública, por lo tanto va a haber menos circulante, por lo tanto va a haber menos poder de compra, por lo tanto va a haber más contracción económica, en el medio del aparato productivo resentido. Sí, es peligroso todo. Paulino, creo que Quintela, como hay varios que los estoy notando, buscan ganarse un lugar que los miren, teniendo en cuenta que hay una falta de liderazgo, porque aparece poco Cristina dentro del peronismo. No sé si vos lo notás de la misma manera. Puede ser, creo que Cristina no está en retirada, pero es parte del pasado de la política y ahora sí, sin ningún tipo de atenuantes, me animo a decirlo, más allá de que en política eso es muy complejo, y ya lo hemos vivido, pero creo que la sociedad dio una vuelta de página. Hay un ciclo que va hacia otro lado. Quintela es parte de esa resistencia, algo que es inexorable. Ahora, dicho esto, insisto, ese posicionamiento personal del gobernador también es irresponsable, pero la máxima responsabilidad, definitivamente, que cobija a los líderes, tiene que ver con la idea de arbitrar los medios para que la sociedad esté mejor y no peor. Porque esa pelea personal, ¿a dónde termina? Más allá de la justicia. En una peor calidad de vida y en una degradación de los niveles de gestión. Que dicho sea de paso, ha sido un denominador común, visto a la distancia del propio gobernador Quintela, pero en las urnas fue validado, y contra eso es inapelable. Totalmente. Sí, yo lo planteaba ayer, o sea, en La Rioja somos contradictorios para votar, o sea, ganó Quintela y también ganó Milei, porque en las elecciones para presidente gana Milei acá en La Rioja, pero hay que respetar las dos posiciones, ¿no? Sí, y bueno, la ciudad capital dejó de estar en manos de la oposición. Entonces, sí, ¿no es cierto? Con lo cual quiero decir, efectivamente hay que hacerse responsable también. Yo creo que probablemente este nivel de extrema tensión definitivamente desgaste a todos, un poco, algunos más, otros menos, pero yo creo que al final del camino termina siendo una suma cero, si como ocurrió hasta acá, no hay leyes que apuntalen la transformación requerida por el modelo que al menos tiene, equivocado o no, Milei en la cabeza del país. Si vos no tenés una ley previsional, una ley de reforma previsional, una ley que le dé sostenibilidad a las cuentas públicas, una ley laboral que permita que haya más empleados formales en la Argentina, no menos, y una ley tributaria que permita hacer un sistema más justo, equitativo y quitar el pie de encima al sector privado, como en campaña todos y cada uno de los candidatos han dicho, vamos a tener un problema. Porque vos sacás el fondo compensador del transporte, mejorás las cuentas públicas nacionales, probablemente es algo inexorable que hay que hacer. Ahora, la financiación, más allá de duplicar los boletos o triplicar de colectivos, pasan a ser las tasas municipales que se cobran sobre el expendio de combustible. San Martín de los Andes, 4,5 la nafta. Mar del Plata, 1,86 para todo lo que tiene que ver con el recorrido vial. Rosario, 1,60 para hacer las obras de bacheo y también subsidiar el transporte. Es decir, nada es gratis. Y vos a una sociedad le podés cobrar tarifas internacionales en materia energética y de transporte, en tanto y en cuanto tengan ingresos internacionales. Ahora, con salario de $400,
pensar que quien cobra 3.000 en el mundo y paga $1 el boleto de subte o el boleto de colectivo 60 centavos de dólar o el litro de nafta $1.20, es razonable, ganando $3.000, pero ganando $400, no hay ecuación que cierre. Sí. Y acá no 400, acá $300. La última que te hago, Paulino, con esto que vos decís, con esta serie de normativas, hace falta que eso sea de un consenso, con lo cual ese consenso lo lográs con política. ¿Vos creés que Milei puede convertirse transformarse en un líder político y lograr este tipo de acuerdos? Bueno, primero ya es un líder político de magnitud, que además le ganó al sistema y que además se convirtió en presidente, por lo tanto en todos los casos una figura absolutamente relevante que además puso a la Argentina en la góndola del mundo. Sí, perdón por me expresé. Un líder que se transforme en político con las características que comúnmente conocemos, ¿no? A eso me refería, sí. Te entendí perfectamente. Para hablarlo en riojano, el Menem de la presidencia seductora, después podemos calificarla como quiera, pero que mantuvo un ciclo político de 10 años y medio en el poder, hoy en Milei no está. Pero ese Menem del poncho, de que voy a recuperar las Malvinas con sangre, del salariazo y la revolución productiva, se convirtió rápidamente en el aliado estratégico con relaciones carnales con los Estados Unidos y abierto al capitalismo y con la UCD dentro de su eslabón de toma de decisiones políticas centrales, y con un acuerdo con Alzogaray impensable en cualquiera de los casos en el candidato Menem. El candidato Milei era un misterio. Muchos supusimos, o suponíamos, o creíamos, que una vez consolidado en la presidencia iba al manual, y el manual decía que había que seducir, que había que mantener el discurso anticasta, que había que tomar decisiones en el sentido de las que está tomando, que eran constitutiva de su compromiso electoral con buena parte de la sociedad que lo ungió y lo puso como presidente de manera disruptiva, porque fue una elección antisistema primero y fundamentalmente. Por eso rápidamente se sacó de encima en la elección, en la interna, a Rodríguez Larreta y finalmente en la general a Sergio Massa. Ahora, ese Milei, solo por algunos momentos, pasajes y de manera muy tibia, apareció recién en la Asamblea Legislativa del viernes. Resta dilucidar si ese tránsito lo va a hacer más rápido o más lento. Lo que no puede ocurrir es que no lo haga, porque si no lo hace, la pared es lo que tiene enfrente. Abrazo enorme, muchísimas gracias, Paulino. Un enorme placer. Hasta la próxima. Paulino Rodríguez, reconocido politólogo, periodista, lo vemos en La Nación Más, haciendo un análisis, queda clarísimo lo que él plantea. Lo que elegimos en la Argentina es un outsider. El voto